Bueno, son y 10, así que vamos a comenzar. Doy por hecho que se me escucha y se me ve. Creo que está todo en orden. Estaba pensando recién en lo que tenía para transmitir, lo que tenía para compartir con ustedes, y me di cuenta de que había estado dando vueltas. Había estado dando algunas vueltas sobre ciertos temas, algunos de los cuales ya vimos, pero me quería dar una vuelta más. Como esa imagen que mandó Juan de las vueltas y de los giros para hacerse el nudo de la corbata, a mí me imponía para transmitir lo que quería, dar algunas vueltas. Y me di cuenta que en cuestiones de transmisión, a veces pasa que uno sin querer hace cierto tipo de transmisión universitaria, donde dice, bueno, pasó tal cosa y después la teoría pasó tal otra y después pasó tal otra, y uno no explica bien por qué pasaron las cosas que pasaron. Entonces uno corre el riesgo de hacer una transmisión de tipo universitaria, tipo manual. Y hay otro riesgo que a veces uno corre, que es el de hacer una transmisión, voy a decir así, religiosa. Como dice Lacan, dijo Lacan que una transmisión que se basa en la creencia que tenemos, en la creencia de suponerle saber lo que dice. Trataba de escapar de esas dos maneras de transmitir, pero la sensación general es que daba vueltas. Evidentemente, siento que todavía hay un paso que no estoy o que no estamos en condiciones de dar. Así que quería ir despidiéndome de algunos temas. Nosotros estuvimos viendo algunas cuestiones sobre el nudo Borromeo, sobre el enlace Borromeo, y vimos a nivel de este enlace la equivalencia entre los tres anillos. Equivalencia entre tres anillos, ya vamos pensando que cada uno de los anillos tiene que ver o representa o muestra los registros, los tres registros de Lacan. Entonces hablamos de esa equivalencia entre anillos y o registros, y dijimos que ninguno tiene una relación de preponderancia respecto que los demás. Esto lo hemos establecido, al menos como un enunciado. Lo que hoy quería trabajar con ustedes es algunas cuestiones que motivan el cambio de perspectiva, algunas cuestiones que dan cuenta del cambio de un paradigma, para empezar a hablar de una clínica nodal, de una clínica a ser entendida a partir de los nudos, ¿sí? Un cambio de perspectiva que es el que justifica el cambio de paradigma. Digamos, ¿cuál es el anclaje clínico? ¿Cuáles son algunos de los hechos clínicos que hacen que uno diga, bueno, esto lo vamos a dejar, vamos a empezar a agarrar otra cosa? ¿Sí? Y entonces me vi obligado a hacerme, para transmitirles, como una especie de pequeño recorrido, un pequeño recorrido en términos de párrafos, pero un largo recorrido en Lacan, en tiempo, de muchos seminarios,
de muchos seminarios detrás de los cuales uno encuentra una lógica que es la de la lingüística estructural, con todas las modificaciones habidas y por haber, algunas de las cuales ya hemos trabajado cuando diferenciábamos la lingüística estructural, tal como la había conocido Lacan, con de Saussure, con Jacobson, a el cambio de eso a lo que Lacan llamaba milingüistería. Es decir, él tomaba las cosas y las adaptaba para dar cuenta de la clínica psicoanalítica tal como se la había legado Freud. ¿Sí? Pero uno podría decir a lo largo de toda una serie de seminarios, la lógica que hay detrás es la de la lingüística estructural. Entonces quería aplicar esto a una cuestión concreta. Quería intentar concretar esa lógica y me pareció que una buena manera era la de traerles la frase. Lo que en la lingüística es una frase. ¿Sí? Y me imaginaba, y quería que ustedes se imaginen, a alguien que comienza a hablar. Que comienza a hablar como estoy hablando yo ahora, o que comienza a hablar acostado en un diván. Alguien comienza a hablar, comienza a articular significantes. Y en principio esa articulación es una articulación metonímica. En principio es una articulación metonímica, es una cadena significante que en cierta manera es insensata. No tiene sentido. Alguien comienza a hablar y si la frase es suficientemente larga, uno al principio no se puede acomodar en relación al sentido. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que yo les digo, vamos a suponer, y me quedo callado, porque estoy carraspeando, porque me sirvo un mate, me cebo un mate. Vamos a suponer, ustedes van a pensar, ¿qué vamos a suponer? ¿Ah? Vamos a suponer que yo, y ustedes van a pensar que vos qué, ¿sí? Vamos a suponer que yo me dedico a la dinámica, esta dinámica de la secuencia, de la concatenación, va a seguir así hasta que aparezca un significante que hace de punto de capitón. La frase puede ser muy larga, pero van a ver que en determinado momento aparece un significante que hace de punto de capitón, un significante que cumple la función de cerrar la frase, de completarla, de hacerla completa, y de permitir que advenga retroactivamente un efecto de sentido. Hasta que no aparezca este elemento significante, la frase sigue y sigue y sigue, como la de un discurso hipomaníaco, y uno dice, bueno, ¿dónde está el punto de capitón que permite que la frase se cierre y que el sentido retroactivamente se ordene? Esto es lingüística. Esto es lingüística. Entonces yo le digo, vamos a suponer que yo me dedico a lavar autos. Y ahí cierro la frase. Lavar autos es un significante, lavar autos. Y para esto hemos trabajado la lingüistería lacaniana, que dice que una palabra es un significante, que una frase es un significante, que un parágrafo es un significante y que un discurso entero es un significante. ¿Sí? Entonces me tomo de la mano de Lacan para decir lavar autos es un significante, ¿sí? Como cualquier otro. No es diferente de la serie.
Vamos a suponer que yo me dedico a lavar autos. Lavar autos es un significante que no tiene nada de diferente como cualquier otro en esa serie, pero que en este caso cumple una función diferente. Ahí cumple una función diferente de los otros, porque permite este efecto de cierre que produce el advenimiento de sentido. Vamos a suponer que me dedico a lavar autos. Con este pequeño aparatito, pues un aparatito bastante sencillo, una cadena de significantes que en sí mismo portan el germen de la insensatez, y un significante que él es diferente como función. Puede ser uno de cualquiera de ellos. ¿Sí? Que me dedico a lavar autos, coma, vamos a suponer. Cuando yo digo que me dedico a lavar autos, es una serie que uno dice, ¿qué quiere decir? Vamos a suponer, ahí entiendo. Se produjo este efecto de cierre y hubo el advenimiento de un sentido. Ustedes van a ver que utilizo sentido, significado, significación como sinónimos. Esto ya también lo estuvimos laburando. Ahí donde la lingüística habla de significación, el Lacan dice, bueno, el sentido. ¿Sí? No sé si se acuerdan, ¿no? La enunciación, el enunciado eran parte de la lingüística. El dicho y el decir era lo que él tomaba de la lingüística para armar su teoría psicoanalítica. Teoría que da cuenta de lo real de la clínica. O sea que estoy usando algunas palabras como sinónimos. ¿Sí? Entonces, con este pequeño aparatito de la lingüística, Lacan lo toma y con eso da cuenta de muchas cuestiones de la clínica tal como se la legó Freud. Entre ellas el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es esta frasecita. ¿Sí? El complejo de Edipo es esta frasecita teorizada por Lacan como la metáfora paterna. ¿Sí? Entonces, mal pero rápido, como es la consigna de este lugar, mal pero rápido, vamos a hacer lo que sería la metáfora paterna. Entonces partimos de la base de que el deseo es el deseo del otro, ¿no? La base en psicoanálisis de un ser hablante que viene al mundo, un ser de deseo que no se posiciona en el deseo en la medida que el deseo es inconsciente. Es una pregunta, me es desconocido, es un saber no sabido, es no sabido, es una pregunta para mí el deseo. El deseo es el deseo del otro, entonces tengo que buscar la respuesta a la pregunta por el deseo en otro deseo. El deseo es el deseo del otro, es ir a preguntar a otro deseo cómo me posiciono yo en el deseo, ¿no? Partimos de la base de que el deseo es el deseo del otro y suponemos un sujeto que tiene como referencia los significantes del deseo materno. Esta cadenita, esta secuencia que les hacía. El deseo es el deseo del otro. El deseo para mí es una cuestión, es una pregunta. ¿Y de dónde saco la respuesta a esa pregunta? En otro deseo. ¿Y dónde ubico ese otro deseo? En la cadena significante del deseo materno. ¿Sí? Dirijo mi pregunta como deseante a los significantes del deseo de la madre. Y allí encuentro una respuesta. Una respuesta que es: soy el falo de mamá. El asunto es que ser el falo imaginario de mamá da una posición sintomática, inhibida y angustiada en el deseo. Insisto, esto es mal pero rápido. Vos te posicionás en el deseo como el falo materno, pues vas a tener enormes inhibiciones, síntomas y angustia a la hora de posicionarte como deseo respecto de los objetos. ¿Sí? La salida y solución de esa posición es la intervención de un significante. ¿Se acuerdan el último de la frase? La salida de esta posición es por la intervención de un significante, el nombre del padre, que permite un efecto de cierre
que estabiliza la significación. Entonces es el mismo ejemplito, es como una frase. ¿Sí? Por eso decíamos, y durante muchos años dijimos, el nombre del Padre significa el deseo materno. Opera un efecto de cierre, estabilizando una significación. El nombre del Padre significa el deseo materno. Entonces sosteníamos la operatividad de un significante que produce un efecto de cierre sobre toda una cadena que denominábamos significante del deseo de la madre. Toda esa cadena era para nosotros el significante del deseo de la madre. Por eso le dije, lingüisterísticamente en Lacan su lingüistería, toda una cadena de significantes del deseo de la madre, decimos, ese es un significante, el significante del deseo materno. ¿Sí? Entonces, el nombre del Padre produce un efecto de cierre sobre toda esa cadena, que retroactivamente produce un efecto de significación, que como la llama Lacan, la significación fálica. Vean que es la misma lógica. Es la misma, el tipo agarra una cosa, la agarra de acá y dice, bueno, yo voy a agarrar a Freud. Voy a agarrar en Freud, que hay muchas escenas, no ve al padre, nació un hermanito, este hermanito que nació me lo quiero sacar de encima, lo quiero matar porque yo quiero mamá, pero papá no me deja con madre. Lacan dice, eso es una cuestión de deseos. Esa cuestión de deseos obedece una estructura, y esa estructura es a pensar con la lingüística. ¿Sí? El nombre del Padre entonces vendría a ser un significante diferente, que cumpliría una función distinta. ¿Sí? No es uno más en la cadena significante. ¿Sí? Por eso Lacan, primero los escritos de los 50, de los avanzados 50, dice el nombre del Padre es el significante de la ley en el otro del significante. Es una manera de decirlo lingüísticamente. Es el que le da su ley al otro del significante. Es un significante que le da su ley al otro del significante. Porque ahí es diferente. Es un significante que cumple una función diferente, una función ordenadora, estabilizadora. ¿Sí? Este es un aparatito simbólico que nos muestra la lógica que subyace a la novela edípica, a las escenas edípicas. Nos da la estructura simbólica que subyace al imaginario edípico. ¿Sí? En este sentido, es un aparatito simbólico imaginario. Uno diría, ¿en qué se sostiene toda esta imaginería edípica? En esta estructura simbólica. Por lo tanto, es un Lacan que estudia el complejo de Edipo a partir de este aparatito simbólico imaginario. Lo imaginario es una dimensión que se apoya sobre la dimensión simbólica. ¿Sí? Ahora bien, y acá van las cuestiones de poquitos párrafos para muchísimos años. Con el paso de los años, Lacan cada vez más va a ser de este aparatito un aparatito que dé cuenta de lo real del goce. No solamente va a ser una cuestión de significación. No solamente va a ser una cuestión de la causalidad significante, viejo texto, ¿no? La causalidad significante en el campo de la significación, sino que ese significante ordenador va a dar cuenta del goce. ¿Sí? Da cuenta de lo real del goce. ¿Sí? En esta línea, ya le vamos agregando, como lo va agregando Lacan, el registro de lo real, en esta línea, Lacan afirma que la operatividad del nombre del Padre es lo que posibilita que un sujeto haga frente al partener del otro sexo. Revisen estos párrafos en La significación del falo, texto de 1958.
Dice, la operatividad de este significante es lo que permite que un sujeto haga frente al partener del otro sexo. Perdón, pero estoy admitiendo gente. Que haga frente al partener del otro sexo, es decir, que pueda sostenerse en una escena sexual concreta. ¿Sí? Y cada vez más se va a acentuar la función de ese significante como ordenador de goce. ¿Ah? O sea, es un significante que en la medida que opera, en la medida que funciona, alguien puede sostenerse en una escena concreta sexual. ¿Sí? Lo digo mal, pero rápido. ¿Sí? El funcionamiento de ese elemento ordenador, es el que supuestamente hacía que en una escena sexual un sujeto pueda sostenerse de una posición en lo simbólico tal que no se angustia ante el deseo del otro. En una escena concreta de deseo, un sujeto se puede sostener en un elemento simbólico sin angustiarse ante la presencia del deseo del otro. Lacan había trabajado la angustia como esto, como la respuesta subjetiva al deseo del otro. Entonces operó este significante, pues bien, me puedo sostener en esa posición en lo simbólico. ¿Sí? Y si me sostengo en eso, mi imaginario no vacila. Mi imaginario se sostiene. Mi imaginario no tambalea. Acá estoy yo en esta escena concreta sexual. Piénsenlo, época de la significación del falo, de la manera en que ustedes quieran. Piensen en un hombre que tiene que hacer frente al deseo del otro encarnado en la presencia de una mujer. Estoy hablando así en términos imaginarios. ¿Sí? O bien el tipo se angustia y empieza a hiperventilar, se le angostia el campo visual, los pensamientos se le empiezan a desarmar, empieza a hacer algún acting out, algún pasaje al acto frente al deseo del otro, o bien se sostiene en una posición simbólica que permite la posición simbólica, su sostén en la posición simbólica, que el imaginario no tambalee, que el imaginario no vacile. Piénsenlo del otro lado también. ¿Cómo enfrentar al deseo macho? Lo voy a decir de esta manera, nos hemos cansado de elaborarlo, lo es decir mal. ¿Cómo enfrentar al deseo macho de un tipo que viene con todas el velamen desplegado, metáfora marítima, no sé, debería tener alguna, soy pobre en metáforas, pero vamos, somos un tipo que viene con el envión, ¿sí? ¿Cómo sostenerse en una escena si la pulsión de ser penetrada no existe? ¿Cómo te sostenes? Vamos, me sostengo porque tengo un lugar así que me agarro de lo simbólico, como si fuese el caño del colectivo, y bien agarrada, mi imaginario no tambalea, no vacila, y yo puedo hacer frente a las necesidades, creo que dice Lacan del 58. Ahora no me acuerdo de memoria, pero digamos, puedo hacer frente a lo que se juega en esa escena concreta de deseo, porque operó un significante, ¿ok? Y no es solo que lo imaginario no vacile, sino que el cuerpo responda. Si ese significante operó, el cuerpo responde. Lo que se tiene que erectar se erecta. Lo que se tiene que humedecer se humedece. Es decir, que se den las condiciones para el advenimiento de cierto goce. ¿Sí? Pero Lacan hasta cierto momento dice, mira muchachos, para que eso, lo que se tiene que erectar se erecte, para que lo que se tiene que humedecer, o pongan toda el correlato en el cuerpo, las pupilas se dilaten, todo eso. ¿Y todo eso por qué? ¿Y porque hay algo en lo simbólico que ha funcionado? Porque si no, la cosa así no funcionaba. Parate como el falo de mamá y vas a ver que la cosa no llega a buen puerto.
¿sí? Entonces, habida cuenta de que cada vez que en lo imaginario hay un objeto que entusiasma, esto es propio de esa clínica, de la clínica estructural. ¿Eh? Cada vez que en lo imaginario hay un objeto que entusiasma, que apasiona, que excita, ¿sí? Vamos a poner él. Él ve una imagen y la imagen lo calienta, ¿sí? Cada vez que en lo imaginario aparece un objeto que entusiasma, apasiona, excita, cada vez que un objeto funciona para el deseo y la libido, es porque detrás de esa imagen está el objeto A como objeto causa de deseo. ¿No? En lo imaginario, cada vez que algo, vamos a poner al macho, lo excita, es porque detrás de ese objeto hay otro objeto, el objeto causa de deseo. ¿Sí? El objeto A. Y es haciendo un recorrido alrededor de ese objeto que se obtiene un plus de gozar. ¿Sí? Pero yo les digo esto, en lo imaginario, cada vez que haya pasión, se trate de ella, se trate de San Lorenzo, se trate de política, se trate de ideología, se trate de Lacan agarra y dice, muchachos, en ese campo imaginario detrás está el objeto A. Y ustedes actúan en relación con eso. Lo hemos laburado, con eso hacen un ser, fabrican un ser ahí. Cuando en realidad ustedes están, como estaba en Hamlet, no me acuerdo el nombre del bufón hablándole al objeto, a la calavera. ¿Sí? Su partener, ese ha sido el objeto A. ¿Sí? Entonces yo digo, cada vez que en lo imaginario pasa esto, que excita y que algo funciona como objeto del deseo y la libido, es porque está articulado el objeto A. Pero alguien de ustedes me podría decir, ok, esa es la doctrina clásica de Lacan. Pero decime, ¿cómo fue que el objeto llegó ahí? ¿Cómo fue que atrás de la imagen está el objeto? ¿Cómo ese objeto se localizó ahí? Si ustedes me hiciesen esa pregunta, yo me vería obligado a decirles por la acción de un significante ordenador, cuyo funcionamiento o cuyo no funcionamiento da cuenta de diferentes estructuras clínicas, neurosis, psicosis, ¿ok? Siempre volvemos, podemos articular lo simbólico, lo imaginario, lo real, pero siempre van a ver que hay un punto donde es un S1. ¿Sí? Siempre van a ver un punto donde hay un significante impar. Lo voy a decir en francés, impar. Un significante ampère. Ahora voy a decir un padre en francés, ampère. ¿No? Significante ampère. Es un significante impar respecto de la cadena. Los de la cadena tienen pares. Este es impar y ordena todo. Significante ampère. Significante un padre. Por eso, nombre del padre. ¿Ok? Ordenando, estabilizando lo imaginario, localizando lo real. ¿Sí? En esta perspectiva yo les decía, lo imaginario está sostenido desde lo que acontece en el registro simbólico. Cualquier perturbación en lo simbólico conllevará una vacilación en lo imaginario. Cualquier vacilación en lo simbólico, imaginemos que está el macho en esa escena concreta sexual agarrado de un ideal, del ideal, de un ideal del yo, sosteniéndose en esa escena sexual y algo le viene en la voz de ella, en la mirada de ella o en algo, o de ella, no importa porque si no soy muy clásico porque tenía en la cabeza la significación del falo. Vamos a poner ella. De ella le viene algo que le mueve el cañito del cual se estaba agarrado y se queda con el cañito en la mano y no se puede sostener. ¿Sí? Es esa perturbación en lo simbólico lo que va a producir una vacilación en su imaginario. Así, ¿de qué me agarro ahora? La rezo a la Virgen de Satanudos para que lo que tenga que erectarse se erecte. No sé si soy, digamos, gráfico.
estoy abusando un poco de lo que venimos diciendo. Imaginen que, vamos a darle estos soportes imaginarios. Entonces, cualquier perturbación en lo simbólico conllevará necesariamente una vacilación en lo imaginario y una deslocalización en lo real. El tipo se va a empezar a angustiar. En vez de que algo le funcione como causa de deseo y sea una escena donde pueda articular un plus de gozar, eso se le va a transformar en el deseo del otro. ¿Qué me quiere? Se va a angustiar y lo que tenía que funcionar no va a funcionar. Bien. Pero siempre resalto este punto del ampere, de lo impar, de un significante ordenador, de ahí viene la mano. Después todo lo demás se acomoda según lo que funcione ahí. ¿Sí? Como si hubiese una especie de conexión, como si hubiese una especie de enganche inicial entre ese registro y los otros dos. Uno dice, ¿qué pasa? ¿Cuál es? Lo imaginario es determinado, sacarlo, es un registro determinado. La posta está en lo que pasa en lo simbólico. ¿Sí? Entonces saca lo otro. Pero cuando hacemos una explicación así, ya damos por sentado que hay un enganche de esos registros, que uno obedece a lo que le pasa al otro. Que hay, yo diría, un enganche causal. Por eso se me vino a la cabeza el tema de la causalidad significante. Es causa. ¿Sí? Y Lacan suponía, daba por supuesto esto. Daba por supuesto. Tanto es así que suponía que en la psicosis ese elemento no había funcionado. Lo que ya nos ponía frente a un problema. Nos ponía frente al problema de que uno no podía afirmar que ese elemento diferente, ese elemento ordenador, esté inscrito en la estructura. Si ese elemento, si esa función está inscrita en la estructura, siempre va a funcionar. Pero resulta que hay tipos en las que eso no le funciona. Y no le funciona de ninguna manera. Algunos de ustedes se deben acordar, Seminario 3, la psicosis, de la fenomenología de las alucinaciones que traía Lacan. Y cuando traía la fenomenología de las alusiones, ¿qué nos traía, entre otras cosas? Nos traía las frases. Schreber era un tipo a quien Dios le decía una frase trunca y él tenía que responder. Dios le decía, ¿ahora hay qué? Y él decía, ahora hay que cebarse un mate. No sé si recuerdan esta fenomenología. Lacan la trabaja en términos de prótasis y apódosis, que es la lógica aplicada a la lingüística. No sé si lo recuerdan, pero digo, no funciona. De la misma manera que uno hablaba de deslocalizaciones en lo real. Siempre recuerdo un paciente en el Hospital Piñero. Yo hice mi residencia en el Hospital Piñero, era sala de internación, creo que les conté, varias noches por semana teníamos guardias, era el hospital que más guardia tenía, y de repente uno escuchaba ciertas cuestiones con el goce donde uno no daba pie con bola, o decía, debe ser como Lacan dice, porque venía un paciente que se le había ocurrido una idea que no tenía nada que ver, qué sé yo, los pájaros cantan en los árboles, y entonces tuve una elección. Decía, ¿qué carajo? Bueno, el pájaro es una figura que Freud ya ha revelado o develado, que en las culturas el pájaro tiene que ver con el pene, uno se ponía a hacer ese tipo de cosas raras, la gallina, y esas cosas que hoy en día no sé si existen, porque cuando yo era chico en los barrios era así. El pájaro tiene el pajarito, era eso. ¿Sí? Había como una desconexión, había como un desorden. Entonces uno que decía, bueno, todo este desorden, porque ¿qué querés? ¿Sí? Si el nombre del padre no ha funcionado. ¿Sí? Entonces
Entonces ya es un tema agarrar y decir, porque si estuviese inscrito en la estructura, todos tendríamos la buena frase. Y no todos tenemos la buena frase. Si estuviese inscrito en la estructura, el psicoanálisis podría haber dado cuenta perfectamente con este paradigma de lo que era la neurosis, pero no la psicosis. ¿Ok? Este ya es un punto que Lacan dejó. Si ustedes se ponen a estudiar la psicosis en Lacan, van a ver que hay todo un periodo, y después durante años ese tema no se toca hasta que aparece décadas después. ¿Sí? Pero ya era algo, che. ¿Cómo lo pensaban? Como lo pensaba Lacan, decía, es una cuestión de fides. El nombre del padre es un significante como cualquier otro, pero tenés que creer. Si hay una creencia en ese significante, pues bien, tendremos un ordenamiento neurótico del imaginario y del goce. Ahora, ¿qué pasaba con aquellos que no creían en eso, que no le daban su creencia? El tema, yo no me quise meter en esto porque si no, uno está haciendo, de verdad, está viendo lo que tiene que abandonar. Uno está viendo lo que tiene que abandonar para pegar un salto a las cuerditas, ¿sí? Y lo que tiene que abandonar es verdaderamente cosas que a uno lo ordenaban, ¿sí? La cuestión es un poquito más complicada porque Lacan pensaba siempre de que había ese significante, ¿sí? Que estaba inscrito en la estructura, que había una causalidad de eso, que eso operaba, pero que eso le había sido forcluido, ¿sí? Como una especie, no quiero saber nada de eso, te cancelo. Era una actual cancelación, ¿vieron la cancelación? Cancelo en nombre del padre. No quiero saber nada, no en el sentido de la neurosis. La represión también es un no saber nada. No quiero saber nada, no quiero saber. ¿Sí? Este era un mecanismo más radical, más feroz. ¿Sí? El paranoico no quiere saber nada de eso. ¿Sí? Entonces, por un lado decía, está inscrito, pero es él, que no quiere saber nada, y por otro lado decía, mira, no está inscrito, es un significante como cualquiera, lo que pasa es que un sujeto le da su fides, le da su fe, cree en eso, cree en la palabra del Padre, cree en lo que hace las veces de la palabra del Padre, da su consentimiento a eso. Uno de los viejos seminarios de Miller, uno de los muy viejos seminarios de Jacques Adam Miller, se llamaba así, causa y consentimiento. Porque tenemos la causalidad del significante por el lado y el consentimiento subjetivo por otro. Hasta ahora me van siguiendo, estamos en una clínica, que es una clínica basada en la lingüística, y pensamos un elemento ordenador, y Lacan con eso dice, bueno, yo con esto me armo una clínica. ¿Sí? Con esto me armo una clínica. ¿Okay? Pero con el tiempo las cosas se empiezan a poner un poco oscuras, y se empiezan a poner un poco oscuras porque avanza más allá de lo simbólico y lo imaginario, la teorización de lo real en Lacan. Cómo se va metiendo su teorización de lo real. ¿Sí? Entonces, el hincapié empieza a estar puesto en que cuando Lacan sigue el desarrollo de la cura, cuando da cuenta del desarrollo de la cura tal como lo cuenta Freud, ¿sí? Se presentan ciertas cuestiones que ponen en crisis este modelo. La crisis no es de un día para el otro, no es de un día para el otro, la crisis se va gestando, pero aparecen cuestiones ya no del orden de la neurosis y la psicosis, sino de un análisis común y silvestre, suficientemente llevado adelante. ¿Sí? Ponen en crisis este modelito. ¿Sí? Concretamente, cuando Freud postula la existencia
de una pulsión de muerte, cuya manifestación clínica es la compulsión de repetición. Ahí se nos acabaron nos entra en crisis un modelo. Porque es como si yo les dijese, supongamos que yo me dedico a lavar autos, coches, carros, coches, carros, colectivos, motos, autos, carros. Ustedes van a decir, pará con estos S1, pará. ¿Sí? Y Freud encontraba con sus analizantes que no, eso no paraba. Que había algo que se repetía. ¿Sí? Hay un punto en que el análisis del saber del inconsciente, ¿no? El trabajo analítico, hay un punto en que en el análisis del saber del inconsciente, ese trabajo se topa con una secuencia. Con una secuencia. Para nosotros una secuencia es un saber, porque para nosotros un saber es algo hecho de la articulación de elementos. ¿Eh? Freud tomaba a un paciente en análisis y bueno, y dice, está bien, yo acepto que en realidad me gusta el señor K. Vamos a ponerlo así. En realidad me gusta el señor K, y había esa aparición de ciertos efectos de verdad subjetiva, ciertos momentos de transmutación subjetiva, ¿no? Había todo esto, pero tarde o temprano Freud se encuentra con que hay una secuencia que se repite. ¿Sí? Y nosotros hemos visto, este año también, creo que alguna vez lo vimos, es más allá del principio del placer, algunos de estos argumentos de los sujetos que se repiten. Lo hemos visto. ¿Se acuerdan de esos argumentos? ¿No? Elevar a una figura para después estar, y Freud da 3 o 4, dice, esto se repite. Es demoníaco. ¿Sí? Lacan había teorizado esta compulsión de repetición como una secuencia de unos, ¿no? Una secuencia de significantes uno que se repiten con un carácter demoníaco. Es el eterno retorno de lo mismo. ¿Sí? Desde Freud sabemos que esta repetición no cede a ninguna interpretación de un analista. Freud les interpretaba, pero la repetición no paraba. Es decir, no cede a ningún S2 del analista que retroactivamente signifique la serie. Por eso digo, entra en crisis este modelo. ¿Sí? El analista te da un S2, lo que pasa es que usted está repitiendo, ¿por qué? Y el paciente repite. ¿Sí? Me imaginaba, ¿no? Usted eleva a cierta persona a la altura de un maestro ilustre, para luego derribarlo del pedestal que usted mismo construyó. ¿Ah? ¿Será porque le pasó tal cosa con su padre? Usted hará esto porque tal vez le pasó alguna cosa con un tío. Usted hará esto porque tal vez le pasó con su madre. Freud hacía eso, interpretaba, pero no pasaba nada. O dicho de otra manera, pasaba lo mismo. ¿Ah? Son esos momentos que Lacan dice, bueno, es una iteración, no es una repetición. Interpretaba, a ver qué C2 me va a producir acá un reordenamiento en el imaginario y en las relaciones con lo real del goce, a ver qué es. No. Seguía poniendo al maestro ilustre en la categoría de no sé qué para después pegarle con los mazazos al ¿cómo es? Al coso ese donde está parado, al pedestal. Entonces, podemos decir que el campo clínico de la compulsión de repetición, en el campo clínico de la compulsión de la repetición, la eficacia, la operatividad de ese segundo significante, de ese significante impar,
de ese C2 respecto de la cadena S1. La operatividad de ese significante ordenador, no ordena nada ni produce ningún sentido nuevo. ¿Sí? Por eso digo, hay un modelo que empieza a desfallecer como tal. ¿Sí? Y por eso Freud decía que eso se repite más allá de las escenas y eso lleva a la muerte. Por eso postuló Thanatos. ¿Sí? Yo digo más allá de las escenas, y lo digo ya desde cierta cuestión un poco clínica, ¿no? Les dice a ustedes, alguien les dice, ¿sí? Alguien a ustedes les dice, me enamoré de un marinero griego. Era lo que siempre deseaba, sin saber que siempre lo he deseado. Viene un analizante y te dice, me enamoré de un marinero griego. Encontré lo que no sabía que buscaba, un tipo con unos rasgos varoniles, musculosos, ¿no? Te dice eso y la cosa termina mal. Esta escena termina mal. ¿Sí? Tiempo después viene el mismo analizante y te dice, me enamoré de una mujer increíble. Me enamoré de una mujer increíble. Ahora sí que encontré lo que no sabía que buscaba, ¿no? Como hice toda mi vida. Pero ahora en esta escena esto es distinto. Porque ella es increíble y porque yo ahora me he descifrado con los textos de no sé qué y ahora es distinto. Bla, 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 bla. Y la cosa vuelve a terminar muy mal. Perdón que dé ejemplo con estos argumentos, son los argumentos freudianos, esto es clínica. ¿Sí? Tiempo después viene este sujeto y te dice, me enamoré de la Anusara Yoga. Anusara Yoga. Voy a estudiar sánscrito. A propósito, abro un paréntesis. Yo no me imaginaba que existían tantos tipos de yoga. Yo pensé que era el yoga, alguna variante del yoga. Hay mínimo 12 tipos de yoga. Mínimo 12 tipos de yoga y uno es el Anusara Yoga, que le pusieron Anusara, que significa fluir con gracia o ir con el corazón en sánscrito. Vamos a suponer que alguien viene. Uno dice, pará, esta escena no es la misma que la 1 ni que la 2, porque en la 1, bueno, está explorando los hombres fornidos. Y pues en la 2 ya es diferente porque es una mujer, que es una mujer. En la 3 ya es una práctica, una praxis, el Anusara Yoga, que qué sé yo, pero Freud dice que es lo mismo. ¿Cómo va a terminar lo del Anusara Yoga? Ahora se va a poner a estudiar sánscrito, va a hacer las posiciones de qué sé yo. Pues ¿cómo termina la cosa? Se le hizo la luz, encontró la luz. Compulsión de repetición. Por eso, y sigo en la clínica, por eso cuando los analistas se cansan de interpretar, intentan introducir ciertos efectos de castración, cierta mesura en las escenas. No estás en ese lugar del otro que interpreta, o ya te cansaste de interpretar del otro, del marinero griego, y del marinero griego. Es un tema de Sass. La asociación me lleva, creo que se llama Huevos la canción, un tema de Sass. Te enamoraste del marinero griego, después, bueno, el marinero bengalí. Vas de un lado, son diferentes escenas, sí, pero hay algo que esas escenas las rompe. O si quieren, las usa para realizarse. Y es la realización de un empuje al goce que lleva a la muerte. Término freudiano, lleva a la muerte. Y entonces los analistas, avisados de esto, cuando le interpretaron 500 cosas, tienden a poner en escena, vamos a decir, en la escena analítica, algo que haga a las veces cierto efecto de mesura. El otro día estaba con un par de ustedes
me veo obligado siempre a cambiar un poco los datos, porque hoy en día las cosas circulan y ha habido juicios y cuestiones así de alguien que dice está hablando de mí. Pero estaba, digamos, hablando con un par de ustedes a propósito de alguien que tenía, digamos, ciertas cuestiones, cierto empuje a las cuestiones del amor. ¿Sí? Y la cosa no iba bien. Y la cosa iba cada vez peor. Y la cosa ya iba peor a nivel de poner una perimetral, abogados, jueces, imagínense, ¿sí? Entonces, hablando con uno de estos colegas, yo le decía que estaría bueno tratar de hacer escuchar, tratar de hacer funcionar algo que puede tener el sostén que ustedes quieran, pero que sea algo así como todo verdadero amor debe saber esperar, ¿no? Imagínense un caso complicado, el juicio, qué sé yo, y entonces uno agarra y dice, bueno, o le ponen el perimetral, la cosa, de alguna manera real, o uno agarra y dice, bueno, vamos a meternos con eso y vamos a hacer jugar una ficción. Todo verdadero amor debe saber esperar. Si alguien se para del lado del amor y uno agarra y dice, bueno, a ver, che, ¿qué significante estás puntuando? No estoy puntuando nada. O sea, lo digo muy entre corchetes, ni siquiera entre paréntesis. Estoy viendo si podemos anudar algo de otra forma. Lo tuyo es el amor. Ok, está bien. Pero todo verdadero amor, si es el verdadero amor, debe saber esperar. Si podemos meter una asíntota ahí. ¿Sí? Y puede llegar a funcionar. ¿Sí? A ese demonio, a esa insistencia demoníaca, agarrar y decir, che, pero a ver si puedo jugarle un poquito por este imaginario para que agarre por otro lado. ¿Sí? Lo estoy tirando, me anticipé algunas cuestiones, pero lo tiro así como un poco de contraluz para agarrar y decir, si yo esto lo pienso en términos de secuencia simbólica, estoy al horno, porque ya no tengo ese do para interpretarle. Pero si ahí puedo jugar un imaginario y ver si hago un nudito, porque si todo verdadero amor implica que debes saber esperar, pues, que está en el sentido de no te tires de cabeza a la pileta sin saber si ahí antes hay agua. Jugar algo por el lado del campo del sentido, donde están, pues yo por eso decía, tratar de hacer escuchar esto. No te tires a la pileta de cabeza sin saber si antes hay agua. Porque entre el fondo de la pileta y tu cabeza, si se tiene que romper una de las dos cosas, se va a romper tu cabeza. Es así, vas movilizado por ese impulso y vas a terminar con la cabeza rota. Es así, es el eterno retorno de lo mismo. ¿Sí? A lo que ella, a lo que esta persona, porque no dice eso, les estaría bueno hacer escuchar eso. Y eso puede llegar a ser escuchado y se puede llegar a armar un nudito diferente. Pero alguien así te puede decir, sí, yo sé que puede doler el fondo de la pileta, pero en realidad eso se tira de cabeza. No soy yo quien se tira de cabeza a la pileta. Eso se tira de cabeza sin que yo pueda decir. Y además, Roberto, no sabes cuán intenso es el vértigo del momento de estar en el aire, de tirarse y estar en el aire. Estoy tratando de graficar eso. Uno dice, voy a hacer otro nudito. Y te dices el nudito para vos. Porque es verdad que ando con la cabeza ya llena de placas de amianto, no sé de qué hacen la placa,
pero vos no te das una idea, estimado Roberto, de lo que es la intensidad del momento de saltar y el vértigo de la caída. Eso bien vale varias fracturas de cráneo. No sé si les puedo transmitir la ferocidad de lo que es esto. La ferocidad de esa secuencia de unos, si la pensamos como una combinación de elementos simbólicos que articulan un goce mortífero que se produce más allá de las diferentes escenas. ¿Sí? Es un tema. Uno podría agarrar y decir, de ahora en más, como cierra a la altura del seminario 10, Lacan dice, ¿qué carajo hacemos con el acting? Sí, dice, bueno, prohibirlo. Bueno, de ahora en más yo le prohíbo acercarse a las piletas. Ok. Eso va a saber encontrar su camino. Va a decir, uy, viajé a Córdoba y resulta que hay un lugar que te podés tirar desde las piedras a los riachos cordobeses. Y uno dice, me cago. Porque eso no le podés poner, y hay un nudo ahí que sigue, que sigue articulándose de esa manera. ¿Sí? Entonces, esa compulsión de repetición, estoy armando esto para tratar de ver qué soltamos cuando decimos, che, hay que empezar de nuevo. Esa compulsión de repetición es lo más real que entrega el análisis del saber del inconsciente. Si uno lo piensa así, es como una especie de embudo. Eso es lo más real, porque el saber del inconsciente, y bueno, y sueño, y asocié, y en realidad siempre estuve desde el lugar de, no, bueno, pero ahora he cambiado este punto, porque sí, está bien, mutaciones subjetivas, cambio de posición subjetiva, todos los efectos de verdad, pero lo más real que te va a entregar eso es un punto donde alguien te dice, eso repite en mí. Lo hemos visto, hemos dicho la importancia que va a traer Lacan de agarrar y decir, bueno, saber hacer con eso. Y si el saber hacer con eso está en lo simbólico, ahí cagaste porque no va a funcionar nada diferente. Entonces ya vamos trayendo frasecitas y trayendo la posibilidad de anudar algo diferente. ¿Sí? Entonces, esa compulsión es lo más real. Y es en este punto que uno mirándolo a través, ¿no? Mirándolo en diagonal, es que empieza a sonar una pregunta a partir de uno que sigue Lacan. ¿Será? Y les pido que me sigan en esta inversión, porque había una inversión que viene de una secuencia del trabajo sobre el saber del inconsciente, el despliegue del saber del inconsciente que llega a la compulsión de repetición. Ahora invertamos los términos. ¿Sí? Invirtamos los términos. Yo lo vengo pensando a la altura del seminario 10, donde Lacan dice todo un análisis desemboca en el objeto A. Una vez que llegamos al objeto A, cambiemos el orden y pensemos la causalidad del objeto A y todo el análisis era una respuesta a eso que lógicamente era anterior. Es como dar vuelta a un argumento. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, un análisis va a terminar con lo más real. ¿Sí? Ahora bien, pregunta, ¿será que la compulsión de repetición es lo original, lo lógicamente anterior, y que Freud ha puesto de manifiesto, ha revelado, a fin de cuentas, el papel de ciertos elementos, ciertos semblantes que actúan intentando atenuar, morigerar ese empuje al goce? ¿Se entiende? Es dar vuelta al argumento, es decir, acá lo original es eso. Eso es lo más real de todo este sujeto.
Todo este sujeto ha tenido identificaciones que cayeron, otras identificaciones que se montaron, ha tenido cambios, antes se hacía representar diciendo yo soy el psicoanalista, y qué sé yo, y salió de ese análisis diciendo mi vida es manejar los camiones y andar por la ruta, digo, pero hay un punto que es real. ¿No será que eso es lo más original? Eso es lo real. ¿Y no será que Freud agarró figuras que son semblantes, que lo que tenían que hacer era atenuar eso, morigerar eso, determinados semblantes cuya operatividad es ciertamente relativa y en definitiva fallida, porque eso siempre retorna. ¿Sí? Lo original es ese exceso, ¿no? Y después inventamos. Lo que pasa es que hubo un padre que prohibió, y lo que pasa es que, y empieza a montarse todo un aparato simbólico que no es sino una creencia en semblantes que podían atenuar eso. ¿Sí? Y esa fue una orientación a grandes rasgos durante muchos años en Lacan. ¿No? Lo originario es ya no el S1, este significante impar que arma todo, sino agarrar y decir, no, lo originario era lo más real. Sobre esto se monta toda una neurosis. Una neurosis es un enorme montaje simbólico, imaginario, para poder hacer algo que desde siempre estuvo y ahora en un análisis se despeja y se lo ve con más claridad. ¿Eh? Es dar vuelta al argumento. ¿Sí? Y a grandes rasgos, Lacan siguió esta lógica. Lo originario sería el goce, originario en términos lógicos. ¿Sí? Luego surgiría lo simbólico, articulando, significando, mitigando, atenuando ese empuje. ¿Sí? A la vez que lo simbólico produce y sostiene lo imaginario, las escenas. Ya es un cambio de lo que venía pensando antes. Bien, ¿será que hemos dado por sentado la primacía de lo simbólico? Como si Lacan se lo preguntase en determinado momento. ¿Será que hemos dado por sentado la primacía de lo simbólico, del significante, su capacidad de articular el goce? ¿Se acuerdan estas frases que decíamos el lenguaje aparato de goce? Cuando nosotros hablábamos de esta frase, el lenguaje aparato de goce, es porque de alguna manera dábamos por sentado que el lenguaje aparatea el goce. Lo significa, lo articula, lo mitiga, lo atenúa. ¿Sí? Pero ya das por sentado algo, el lenguaje actúa sobre eso, el goce está de un lado, el lenguaje está de otro lado y el lenguaje actúa sobre el goce. ¿Sí? ¿Será que hemos dado por sentado la capacidad de lo simbólico para producir lo imaginario, resultando un orden engendrado por lo simbólico, determinado por lo simbólico? Es como si yo le dijese, che, vos diste por supuesto que el lenguaje puede aparatear el goce. Y además, el análisis como praxis para el abordaje de lo real por lo simbólico. El análisis como praxis para un abordaje de lo real mediante lo simbólico. Bien, Eugenia, vi nada más que esa frase, seminario 11, muy bien, sí, muy bien. Son de esos matices, pero va en esa línea, lo que venía diciendo va en esa línea. ¿Sí? Siempre tiene matices. Entonces uno puede decir, ¿y el psicoanálisis es un aparato simbólico que actúa sobre lo real del goce? Entonces uno dice, bien, trabajamos sobre lo real mediante lo simbólico.
Y estamos todos de acuerdo. Otro día Lacan se levanta, pero no se levanta porque se levantó malhumorado, se levanta porque viene pensando otras cosas y te puede decir, no, es un tratamiento al revés. El analista como objeto A es algo real. Entonces se trata lo simbólico a través de lo real, pero vos vas a decir, pero en el seminario 11 me dijiste que se trata de lo real a través de lo simbólico, ahora me lo das vuelta, sí, te lo doy vuelta, porque vengo pensando otras cosas. ¿Eh? Entonces en el discurso analítico habría un tratamiento. ¿Y cuál es el agente del discurso analítico? El objeto A como real. Digo, está bien lo que decís, pero siempre tiene, por eso siempre te obliga, te agradezco la intervención, Eugenia, pero siempre te obliga a decir, a ver qué estaba laburando, cuál era, qué no andaba, qué no anduvo, por qué lo tuvo que dar vuelta. ¿Por qué tuvo que abandonar esa concepción de que a través de lo simbólico yo voy a modificar algo en lo real? ¿Por qué lo tuvo que abandonar? Si estuviste años puliendo lo simbólico, utilizando lo más real de lo simbólico, que son los números. Porque yo lo digo así, una secuencia de unos. Pero si acá hubiese alguien serio que supiese verdaderamente de matemáticas, te pondría series, y te pondría series que son interminables. No 10 dividido 3, es 3,33333, sino otras series que se hacen en ciertas, como resultado de ciertas operaciones, que son 3,4579845, y que es algo infinito y que no le encontrás la lógica. Algo así. Entonces hubo algo que Lacan en determinado momento dice lo simbólico como tratamiento de lo real no marcha. Se tira de nuevo a la pileta. Pues ya pasó por 3 analistas y le interpretaron, uno kleiniano, le interpretaba la envidia del pene de la madre, el otro le han interpretado todo y se tira de cabeza. Entonces dice, hay algo ahí que no está cerrando. ¿Sí? Entonces estaba en estas suposiciones, que no son más que creencias. Es como si Lacan hubiese dicho, he creído, Adriana, y en un momento dirá Lacan, el inconsciente es Baltimore al amanecer. Bueno, en algún momento nos vas a tener que decir, el inconsciente es Baltimore al amanecer. A ver, ¿por qué se te ocurrió o a dónde ibas con eso? Perdón, Roberto, ¿no? Lo que pasa es que no me salía en el chat es tardío esto que perfecto. Cuando dijiste, y un día se levanta Lacan y entonces dijo tal cosa. Por eso me acordé cuando Lacan fue a dar la conferencia en Baltimore y mientras estaba preparando su conferencia veía cómo las luces se encendían y salió esto. Por eso un día se levanta ahí, dijo, el inconsciente es Baltimore al amanecer. Eso nomás. Ok, gracias. Gracias a vos. Venía con esta idea, la idea de una creencia, la idea de creer, ¿sí? Como si alguien viniese afuera y dice, sí, vos creés que lo imaginario está producido por lo simbólico, que hay como una especie de sostén, como yo decía, que se apoya uno en el otro. Ahí hay una creencia, ¿sí? Una creencia de lo simbólico para ordenar lo real del goce. ¿Quién te dijo? ¿Sí? ¿Quién te dijo que eso está relacionado? ¿Sí? Entonces decía, ¿será que hemos dado por sentado la capacidad de lo simbólico para producir lo imaginario y hacer de lo imaginario un orden engendrado por lo simbólico? Y progresivamente la idea de Lacan es que la relación primaria entre el significante y el campo del sentido es una suposición. Un lingüista te diría, no es una suposición, es así. El significante engendra el orden del significado.
Yo lo creía también, diría la nada. No es la misma palabra, yo no voy a usar significado, voy a usar sentido. Pero sí que el significante engendraba el campo del sentido. Pero era una suposición. ¿Sí? Solo lo hemos supuesto. De la misma manera, es una suposición que un significante pueda funcionar como un S2 que opera sobre la serie de S1, porque todo significante es un S1. Es una suposición, no, porque viene tal y opera como S2. Es una suposición. Si nosotros hemos visto acá que todo significante es un S1. La palabra, la frase, el parágrafo, el discurso y la obra completa de Freud. Son un significante que a veces toma Lacan para trabajar. ¿Sí? Y hemos organizado lo anímico en el psicoanálisis alrededor de la acción de ciertos semblantes en los que hemos creído. ¿Sí? Esos semblantes existían por nuestra creencia. Hemos organizado, si viniese alguien y dice, y ustedes, los psicoanalistas, y nosotros decimos, bueno, sí, el aparato psíquico se ordena, con diferentes palabras, ¿sí? Alrededor de cierto semblante, Freud lo puso de manifiesto, que es el nombre del padre, en la lectura de Lacan, ¿sí? Y hemos organizado lo anímico a partir de esa creencia, a partir de esa suposición, ¿sí? Es decir, esos semblantes existían por nuestra creencia. Es fuerte eso. Eso es fuerte. ¿Sí? Dígame si cree usted en el nombre del Padre o no cree en él y le diré su estructura subjetiva. Neurosis o psicosis. ¿Has creído? ¿Consentiste esa causa? ¿No consentiste? Pues bien, será... Y a partir de determinado momento, Lacan pluralizó la noción del nombre del Padre, ¿sí? Una pluralización donde ya no era uno, eran varios, que producen ordenamientos diferentes según las culturas. Entonces ya dijo nombres del Padre. Producen ordenamientos diferentes según las culturas. Entonces uno podría decir, bueno, a ver, tal muchacho era un muchacho que andaba por la vida con ciertos desórdenes. No podía sostener ningún laburo porque siempre estaba con resaca, no podía recibir ningún dinero porque lo gastaba en falopa. No sé si la gente que no es de Argentina conoce esa palabra, lo gastaba en falopa. Lo real de su cuerpo y su imagen han sufrido unos estragos a partir de esto, pero en determinado momento conoció la voz del Señor y creyó en ella. Ahora hace 2 años que está en Plaza 11 con una Biblia en la mano, ya no consume falopa, ya está más o menos armado, está más o menos, pero hubo algo ahí que lo ordenó. ¿Y lo ordenó a partir de qué? Lo ordenó a partir de una creencia. Che, pero si lo ordenó a partir de que cree en el nombre del Padre, entonces se pueden llegar a creer en otras cosas que hacen ordenamientos completamente diferentes. Porque el de Freud tenía como cierto sesgo universal. En cambio, lo ordenó la palabra del Señor y a mí la palabra del Señor no me viene ni me va. No me viene ni me va. Sí, bueno, a vos no te viene ni te va, pero te ordenarás de alguna otra manera. Ok. Esa manera de ordenarme será reconducible a una lógica nombre del Padre, porque pueden ser diferentes nombres del Padre, pero hay una lógica de ordenamiento. A propósito, Paula de Marco, que creo que la veo ahí, escribió algo que va a subir al blog, que no tuve el gusto de leer, ni el gusto ni el tiempo de leer, y que tiene que ver con la pluralización de los nombres. Con la pluralización,
La apódosis, que es la consecuencia, digamos, esta prótesis, vamos a poner mal pero rápido. La prótesis es el comienzo de la frase, la apódosis el final. No llego con el aire a la apódosis, por eso me caigo ahí en mitad de la frase. Paula escribió algo que no tuve el gusto, ni la posibilidad, ni el tiempo de leer, pero que tiene que ver con esos ordenamientos de los nombres del padre, que estimo va a ser publicado en algún momento en el blog. No lo he leído, pero bueno, me gustaría leerlo en el blog. Y entonces, les propongo pegar un salto. ¿Sí? Porque aquel ordenamiento traté de mostrarles que con lo real del goce, en tanto semblante, puede generar algún efecto de morigeración, de atenuación, de atenuamiento o atenuamiento, vamos a decir, pero eso retorna, tiene límites, eso retorna, es un semblante. Uno le da creencia, es un elemento en el que podés creer o podés no creer. ¿Sí? Entonces a mí me gustaría que creamos en otra cosa, que seamos un poco ingenuos. Hemos sido lo suficientemente incautos como para creer en el nombre del Padre, en los nombres del Padre. ¿Sí? Tratemos de imaginar algo, tratemos de creer, siempre con una consigna, que a diferencia del punto, la línea y el plano, un nudo es más real. Por eso la vez pasada les hacía así con esto y les decía, esto es real, te lo tenés que atar porque si no te rompés la nariz contra la baldosa. ¿Sí? Entonces les pido que crean, nos pido que creamos, porque ustedes me pueden decir, no, pero si tenemos que abandonar el efecto de creencia. Le has dado vuelta para agarrar y decir, estos son semblantes, con estos semblantes se puede consentir a eso, qué sé yo, y ahora es lo mismo. Me cambias el S1 por el nudo, es la misma, con distinto olor. ¿Sí? Entonces digo, bueno, a ver, habrá gente que puede ordenarse, que puede anudarse de otra manera que a partir de un elemento simbólico que daba cuenta de ciertos efectos sobre lo real del goce y que sostenía el imaginario. Habrá gente que se puede sostener de otra manera, que se puede ordenar, que se puede anudar de otra manera. Para imaginar, para creer, tenemos que partir de la idea de que los registros no tienen una relación establecida de antemano. Primer tema, no tienen una relación establecida de antemano. Es más, hasta me gustaría que se saquen de la cabeza las ideas que ustedes tienen de lo simbólico, de lo imaginario y de lo real. Porque uno dice, no tienen una relación de antemano. Pero por un lado está lo simbólico, por el otro lado lo imaginario y por otro lado lo real. Ahora, si yo les dijese que lo que ustedes creen que es simbólico es algo que solo puede ser definido por su relación con lo imaginario y lo real, pero ¿cómo sería lo simbólico fuera de esa relación? No sé. Y lo que ustedes dicen imaginario, esto es imaginario, no puede ser definido por fuera de sus relaciones con lo simbólico y lo real. Entonces ustedes de lo imaginario lo que conocen es su relación con lo que es el imaginario cuando está anudado a lo simbólico y lo real. Es puramente imaginario. Puramente, si el imaginario articula algo que para el deseo, que para la libido, que para el plus de gozar funciona, entonces no es imaginario. Está articulado de determinada manera. ¿Sí? Entonces, tenemos que partir de la idea de que los registros no tienen una relación establecida de antemano.
y les tengo que acentuar y me tengo que acentuar y tengo que exorcizar todo lo que vaya en otro sentido, en que hay una manera de ver la clínica que hace pensar que lo normal para toda cría humana, lo normal para toda cría humana es que las palabras, la fonación de las palabras, las imágenes, el sentido, los afectos del cuerpo no tienen una conexión de entrada. No la tienen. Es fuerte, digo, las palabras, la fonación de las palabras, las imágenes, el sentido, los afectos del cuerpo, la angustia, no tienen una conexión de entrada. No la tienen. Entonces, ya que estamos en la creencia y en la imaginación, les pediría que imaginen un bebé. Imaginen un bebé que al nacer se encuentra con cierto indecible, cierta afectación, ciertas sensaciones de algo o ciertas sensaciones en algo que todavía no es su cuerpo. Imaginar a alguien que nace y que se encuentra con cierta afectación, sensaciones de algo que todavía no es su cuerpo. Serían necesariamente sensaciones inconexas, fragmentarias, vividas como desde una afuera, porque todavía no es mi cuerpo. ¿Sí? Es lo que Freud denominaba el autoerotismo. Por eso una cosa que a mí me quedó en el tintero de hace un tiempo era hacer un recorridito sobre el tema del autoerotismo, el narcisismo y la relación de objeto. ¿Sí? Pero porque intentaba ya en esa época ubicarla desde este lugar, ¿no? Alguien en estado de autoerotismo, o sea, en términos freudianos, sensaciones inconexas, fragmentarias, sin un centro, sin alguien que diga esto es mío, sin un cuerpo, sin un narcisismo, ¿no? El autoerotismo como estadio diferente del narcisismo, como algo anterior a lo que Freud en otro lugar llamaba el yo de placer purificado. No sé si recuerdan, el yo de placer purificado es ese estadio de desarrollo donde lo displacentero está afuera y lo placentero está en mí. Lo otro es lo displacentero y esto soy yo, es mí. ¿Sí? Sí, pero estoy pensando en algo anterior. En algo anterior, no hay ninguna unidad. No ha funcionado nada del orden del narcisismo. ¿Sí? ¿Qué hay? Hay cierto indecible, digo indecible porque ni siquiera tiene palabras, ¿sí? Que surgen en el cuerpo. ¿Sí? E imaginemos que ese bebé escucha un bla bla insensato que a veces se le dirige, que otras veces no se le dirige, y no tiene en principio ninguna relación con lo real del cuerpo. En principio ese bla bla, a veces se le hablan, a veces no le hablan, bla 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 bla, cosa galante, ¿no? No tiene en principio relación con su cuerpo y que cuando la tiene, esa voz alucinada empieza a ser como un parásito en su cuerpo. ¿Eh? En principio no tiene ninguna relación, pero cuando la tiene empieza a ser como un parásito. ¿Sí? Un parásito. La escucha y adviene cierto afecto. Afecta al cuerpo. ¿Sí? Pero en principio me gustaría que digamos, no tiene nada que ver. Después hay un momento donde eso le pega al cuerpo. ¿Sí? E imaginemos retazos de imaginario. No digo todavía un imaginario. Con un imaginario es el imaginario en el que vive el sujeto. ¿Sí? Entonces la geometría euclidiana es una formalización del espacio tal como se encuentra en el imaginario del sujeto. Bueno, todavía eso no está. Hay retazos. ¿Sí? Flashes de objetos
algunos vagamente reconocibles, otros no. ¿Sí? Y que ese campo no tenga absolutamente nada que ver con los anteriores. Es un caos, ¿no? No hay cuerpo, hay sensaciones, no hay imaginario, son retazos, ¿sí? Y algo que sería lo simbólico, el orden simbólico de orden no tiene nada. Es una especie de bla bla insensato, como la primera parte de la frase en la antigua paradigma, en el antiguo paradigma, sin nada que venga a poner ahí uno. ¿Sí? Yo sé que es difícil imaginar, porque ustedes tienen un imaginario altamente simbolizado en el que tienen lugar determinadas satisfacciones. Entonces es difícil imaginar una cosa así. ¿Sí? Es difícil imaginarlo incluso en el mundo animal. Porque un cachorro de león ve una gacela y ya todo su cuerpo sabe lo que hay que hacer, incluso antes de que lo pueda hacer. Antes de que lo pueda hacer, esa cosa que el tipo ve le responde lo real del cuerpo. Después la mamá león le tiene que enseñar a cazar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ya hay algo en él que sabe. Eso en el ser parlante no está. No está. Por eso es difícil de imaginar. Y nosotros, a partir de esto que les traigo, podríamos imaginar las cosas, un estado de situación así. Les pido disculpas a aquellos que tengan creencia, digamos, en ese nombre del Padre, que es Dios. Pero lo voy a decir, lo escribí así, parafraseando el Génesis. ¿Sí? Al principio era el caos de lo real. Uno puede decir, ¿cómo funciona esto, Roberto? Funciona así. Al principio era el caos de lo real. Luego vino el estadio del espejo y la imagen se hizo cuerpo. ¿Se acuerdan del estadio del espejo? Al principio era el caos de lo real y la imagen, luego vino el estadio del espejo, lo imaginario se hizo cuerpo, pero como ese cuerpo tenía algunos problemas con el goce y el deseo, entonces vino el nombre del Padre, que le dio un ideal del yo diferente y luego, bla, 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 bla. Y alguien podría decirme, pero escúchame, boludo, ¿qué me está? En vez del Génesis, tal como está en el Antiguo Testamento, ¿qué me decís? La religión de Lacan. ¿Se entienden por qué yo empecé diciendo? Uno a veces dice, viste, pasó esto y después pasó esto, viste, te haces el manualcito, o empezás a venderlo como una religión. Al principio era el caos de lo real y vino y... Bien. Pero tenemos que creer. Hay que ser un poquito ingenuo, hay que ser un poquito cauto. ¿Para qué? Para tratar de pensar que la operatividad, que la función ordenadora de ese significante ampere, de ese significante impar, de ese significante un padre, que esa operatividad es ahora atribuida al nudo, al calce, al enlace de anillos, que son a fin de cuentas la característica que define al nudo. Decime qué tipo de calce tiene, decime cómo calza, de qué manera, y te digo de qué nudo se trata. Entonces esa operatividad ya no está en un elemento de lo simbólico, ya no está en un elemento de lo simbólico. Pero si vos decís un elemento de lo simbólico, yo te puedo decir, no creo en eso. Ahora sí, yo te hago una cadena Borromeo acá. Le decimos nudo Borromeo, no calce Borromeo. Yo te hago un nudo Borromeo y vos me podés decir, no creo en eso. Bueno, tomá, a ver, desatalo. Tenés razón, creer o reventar. Creer o reventar. Por eso digo, creamos un poquito en eso. Esa operatividad de ese significante un padre ahora es atribuida al calce, al enlace. ¿Sí? Decimos, algo se anudó allí. O algo se desanudó allí. Y en ese anudamiento, función, ya dije la primera, pensarlos
lógicamente al principio completamente separados, ¿sí? Segunda, si se llegan a juntar, ningún registro tiene preponderancia sobre los otros dos. Son como pequeñas leyes de lo que sería la clínica borromea. Pequeñas leyes. Ninguno de los dos tiene preponderancia. Y entonces vamos a ver que la clínica del nudo es una clínica diferente, una teoría diferente, que desdibuja las categorías de la clínica estructural, las desdibuja. Antes teníamos la neurosis, la psicosis, según la creencia, la operatividad de un S1, ¿sí? Esto lo desdibuja y que de hecho se pueden estudiar diferentes anudamientos en lo que antes era el campo de la psicosis o diferentes anudamientos en lo que antes era el campo de la neurosis. ¿Sí? Pero siempre con la misma condición. Se trata de anudamientos de unos. Ya no supongo más un S2, algo que viene a retroactivar. No, son anudamientos de unos. El uno imaginario, el uno simbólico y el uno real, sin que ninguno tenga preponderancia sobre los otros y sin que los otros puedan calzarse sin el tercero. Los otros no pueden calzarse sin el tercero, cuando hablamos de nudo borromeo. Entonces, de nuevo, imaginemos que se escucha una lengua. Estamos en el principio. Al principio era el caos. Imaginemos que se escucha una lengua absolutamente desconocida, hablada en otro. Yo estoy mirando la hora porque quiero ver si es tarde, pero vamos a seguir un rato más. Imaginemos una lengua absolutamente desconocida hablada en otro. Y les quiero contar un caso personal, una infidencia, porque sé que de acá no va a salir. ¿Sí? A mí me pasó. A mí me pasó hace un tiempo, mucho tiempo, que tuve unos dolores en la boca y me tomé un analgésico. Y después los volví a tener y me tomé el doble de analgésicos y después tuve una infección, que fue un espanto. Analgésicos, opioides, de esos que son muy fuertes, antibióticos, una infección en la boca, una cosa espantosa. Y así estuve 2 días en uno de los escalones del infierno del Dante. Tuve más o menos 50 horas con un dolor espantoso, horrible, horrible, no podía hacer nada más que decir, me duele, llorar. Me dieron algo que no recuerdo si era ketorolac, ketamá, que era una cosa bastante fuerte, o algunas de esas, que años después aprendí que se puede tomar pocos días y no se puede tomar alcohol. Lo concreto es que yo volví al mundo de los vivos un viernes, que eso dejó de dolerme, hacía 50 horas que me dolía. Y yo, en mi ignorancia y en mi estado de exaltación maníaca, porque ya no me dolía el cuerpo como me dolía, me serví lo que sería una pinta de cerveza. Una copa grande de cerveza. No recuerdo ahora si fueron 1 o 2, pero juro que no fueron más de 2. Lo juro por lo que más quiera, que no fueron más de 2. Y que en determinado momento, yo que estaba sentado un viernes a la noche frente a la televisión, me pongo a mirar la televisión y aparece una actriz que se llamaba, creo que se llama Ana María Picchio. Una actriz, Ana María Picchio, que aparentemente le estaban haciendo un reportaje. Entonces, yo empecé a ver esa mujer, yo reconocía quién era, yo veía su boca moverse, pero de la boca salían sonidos que no tenían absolutamente nada, absolutamente separados, absolutamente desenlazados del campo del sentido.
ese fenómeno, el fenómeno de escuchar a alguien que está hablando, que lo ves, porque si vos estás en Mongolia y escuchás hablar un mongol, vos decís, bueno, yo no sé mongol. Pero escuchar a Ana María Picchio haciendo... ¿sí? No se me juntaban, no calzaban el campo del sentido con lo que yo escuchaba, no calzaba. Imaginemos, situación 2, que yo quiera decir algo, ¿sí? Que quiera decir algo, pero cuando digo algo, comienzo a escuchar mi propia voz sin conexión con el campo del sentido. Yo quiero decir algo y empiezo a escuchar mi propia voz sin conexión con el campo del sentido. Yo digo mi propia voz, porque ya no sería mi propia voz. Sería mi voz sonorizada, retumbando en el cuerpo, afectándolo, angustiándolo. ¿Sí? Estoy trayendo, decir, tenemos que arrancar con algo así, decir, hay determinados tipos de anudamientos, pero resulta que estos anudamientos pueden en ciertas condiciones deshacerse, descalzarse. Yo les doy un ejemplo químico. Después me curé. Yo posta que cuando escucho así, escucho a la gente, entiendo lo que dice, no vayan a pensar que quedé mal desde aquella vez. ¿Sí? Te creemos, Roberto. Bueno, esa creencia es importante. Entonces, no es mi voz, ¿sí? Retumba en mi cuerpo, angustiándolo. Deben reconocer en esto que yo les cuento el borde angustiado. Deben reconocer en esto el borde de la angustia. Digo, muchas veces te cuentan y de repente me puse a hablar y en vez de ponerme a pensar en lo que estaba hablando, escuchaba la voz, ¿no? Y uno dice, bueno, evidentemente la angustia tenemos que volver a pensarla, como tenemos que volver a pensar que es un síntoma, ¿sí? A partir de esta cosita de lo que calza y lo que eventualmente deja de calzar, ¿sí? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a estas articulaciones, a estos calces. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes van a encontrar en algún lugar el dicho esquizofrénico. El dicho esquizofrénico. En algún lugar Lacan habla de el dicho esquizofrénico, pero no se refería al dicho, se refería a lo que se supone, a lo que ustedes creen que es un esquizofrénico. ¿Sí? Decía, el dicho esquizofrénico tal, pero lo que bien traducido, lo que ustedes suponen que es la esquizofrenia, tal cosa. Y él dice, lo que suponen que la esquizofrenia, el dicho esquizofrénico te muestra que en la esquizofrenia todo lo simbólico es real sin enganche de un imaginario. Eso no puede ser pensado sin un nudito que uno se haga en la cabeza. En el esquizofrénico, el que escucha, el que sonoriza, digamos, voces, todo lo simbólico es real sin enganche con el campo del sentido. ¿Sí? Entonces, imaginen retazos de imaginario, está bien. Pónganle, estoy buscando un sinónimo, me sale todo como la imaginación. A ver, un sinónimo de imaginen tal cosa. Bueno. Supongamos. Háganse, supongamos, bien. Fantaseen. Fantaseen. Figúrense. ¿Cómo? Figúrense. Muy bien, muy bien. Figúrense retazos de imaginario sin conexión, sin historización, una especie de imaginario sin sentido y que no moviliza nada del deseo y la libido. ¿Sí?
como sé que es difícil, retazos de imaginario que no articulan nada del deseo y lo libido, es que vamos a leer a Fernando Pessoa. En algún momento, alguno o algunos de nosotros, me gustaría que trabajen, que ustedes trabajen, escritos sobre genio y locura. Es un texto sobre Pessoa, de Pessoa. ¿Sí? Pessoa era un gran poeta, o mejor dicho, en Pessoa vivían grandes poetas. En Pessoa vivían grandes poetas. Pessoa usaba heterónimos. Un heterónimo no es un seudónimo. Pessoa escribía algo y ese algo no lo había escrito Pessoa, lo había escrito Alberto Caeiro, que era uno de sus heterónimos. Pero él agarraba y decía, eso no lo escribí yo y a mí eso no me mueve nada. Yo no tengo sensibilidad respecto de eso. Esto lo hizo Alberto Caeiro. Y es más, él se comunicaba con Alberto Caeiro. Pessoa es alguien, hay más o menos 60 heterónimos, yo conozco 4. En Pessoa vivían grandes poetas que a veces discutían con Pessoa y que tenían un estilo completamente diferente y eran capaces de generar imaginarios que Pessoa decía, esto conmigo no tiene nada que ver. Hay mucho Joyce en nuestro psicoanálisis, hay poco Pessoa, pero vamos a darle una vuelta para que tratemos de pensar que es un imaginario respecto del cual eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Sí? La vacuidad de lo imaginario. Imaginemos un autista. Vieron que estoy muy... Figúrense un autista que está laleando, que está lalangueando, que está balbuceando incoherencias. ¿Se lo imaginan? Un autista balbuceando incoherencias. Es evidente que las palabras no están allí para comunicar nada. Es evidente que no está... Imaginen cierto nivel de autista, porque el espectro autista es muy amplio, pero imaginen a alguien... Eso no está hecho para comunicar nada. ¿Sí? Y podríamos decir que para él lo real del goce y la palabra son lo mismo. Como el nenito que juega a hacer lo hemos visto muchas veces. El goce de la palabra o el bienvenidos, malvenidos. Hemos trabajado un poquito ese tipo de cosas. El goce del balbuceo, el goce que entraña el ejercicio del lenguaje, ¿no? Entonces, lo real del goce y la palabra son lo mismo. ¿Cómo se puede llegar a pasar desde un estado de autismo originario? ¿Cómo se pasa de un estado de autismo originario a un funcionamiento diferente? Pues bien, no sabemos. No sabemos. Estamos arrancando con esto, no sabemos. O podemos decir, lo que no nos va a ayudar mucho, eso sabe hacer nudos. En algún momento decíamos, eso habla, eso goza, eso sabe, hay un saber, hay una producción de goce. Eso habla. Yo me descifro respecto de lo que eso dijo, pero ahí hay un saber. Bueno, ahora tenemos que agarrar y decir, bueno, eso sabe hacer nudos. Vamos a ver cuánto le duran los nudos que hacen, porque a veces se deshacen. ¿Sí? Entonces, hay que hacerse a la idea de que en cada momento de estabilidad está funcionando para cada quien un nudo que se puede desanudar. Y la angustia ilustra, permite imaginar lo que sería el deshacimiento, permite imaginar lo que sería el deshacimiento de los registros. Y hay que hacerse a la idea de la importancia de cada registro para el mantenimiento del anudamiento, para que se mantenga el anudamiento. La importancia de cada registro, para que se mantenga anudado.
pensaba en alguien que se hace operaciones estéticas. Se hace operaciones estéticas. Y con el tiempo la cosa empeora. Pues te puedes operar, pero con el tiempo la cosa empeora. Y vuelve a operarse. Con el tiempo la cosa no anda y vuelve a operarse. Y hay algo de su imagen que no puede perderse. Que no puede soltar al riesgo de desestabilizarse, de desanudarse. Y hay veces que uno dice, che, está hecho como un muñeco de sí mismo. Digo, no necesariamente estoy pensando, digamos, en actrices y qué sé yo, digamos, de personas que dicen, es como una especie de fantoche de sí mismo. Y no es que no lo sepan, no, eso no puede parar porque hay alguien, algo de la imagen que lo sostiene, ¿sí? Otro que puede perder todo, excepto una insignia en la que se sostiene. Puede perder todo, la guita, el templo, el amor, el cosa, no puede perder todo, hay una insignia. ¿Cómo podemos pensar en Joyce? Bah, se nos fue rápido. Esta, una cosita, toda esta clínica, 3 años después, va a desembocar en la clínica que nos enseña Joyce. Por eso dije, vamos por Pessoa. Después vamos, falta para el 23, falta. ¿Sí? Otro que no puede abandonar el consumo del sildenafil. Sildenafil es el Viagra. Que no puede no vivir sin sustancias que le garanticen o que le posibiliten cierto plus de gozar. Se trata del sildenafil o el alcohol. Uno dice, no le saques el alcohol porque se desanuda. ¿Sí? O, como se cansó de mostrar Woody Allen, alguien pierde un lugar en un vínculo amoroso. Woody Allen esto lo mostraba con mucha ironía. Alguien pierde un lugar en un vínculo amoroso y termina internado en el manicomio con la camisa de fuerza. Nos va a obligar a pensar eso y decir, bueno, y tal consiguió tal, y esto lo anudó. De ese momento había un simbólico y un imaginario, qué sé yo, y tal cosa lo anudó. Bien, estuve dando vueltas en lo que dejamos, me quedó todavía la creencia, vamos a demostrar si a esta creencia le responde un regalo. Bien, dejo acá, creo que estuvo un poco largo hoy, si hay preguntas, comentarios, soy todo oídos, y si no, nos vemos en 15. Parece no haberlo, les mando un beso y nos vemos la que viene.